sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad. Bueno, yo soy Dana. Yo soy Elizabeth. Y yo soy Raquel. Y el día de hoy tendremos una entrevista con Melissa Salas. Ella es esposa, es madre y es servidora de Cristo. Bienvenida, Meli. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Bien ustedes? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. El día de hoy vamos a tener como una pequeña entrevista. Entonces, entre las tres vamos a estar preguntando cosas y esperamos que esto pueda llegar, ¿verdad?, a oídos de otras personas y que pueda ser también de ayuda para ellas. Empezamos con la primera pregunta. Bueno, mucho gusto, Meli. Nos gustaría saber algo de su vida pasada, cómo fue su infancia y adolescencia. Ok, voy a contarles un poco de mi infancia. Yo nací en un hogar disfuncional, como muchas otras personas. Soy la segunda de 4 hermanos por parte de mi mamá. Los 4 somos de papás distintos y por parte de mi papá tengo muchos hermanos que no conozco. Yo me crié en mi casa con mi abuela, una tía, con un tío y su esposa, y pues mi mamá, que no estuvo presente toda mi infancia, mi adolescencia. Ella pues estaba y no estaba, ¿verdad? A veces por temas del trabajo, pero mucho tiempo que no estuvo fue porque ella nos dejó cuando estábamos solo mi hermana mayor, yo y mi hermano, y ella se fue con un hombre que es el papá de mi hermana menor. Pero bueno, crecimos entonces sin papá y pues sin mamá en muchas pues ocasiones, ¿verdad? Así que les puedo decir que mi infancia estuvo muy marcada por una carencia emocional. No sufrimos un maltrato físico, realmente mi abuela, mi tía, mi tío nos querían muchísimo, pero por supuesto que faltaba esa figura, ¿verdad? De papá o de mamá, o de ambos. Entonces, por esa parte, pues sufrí, digamos, esa carencia emocional. Estuve rodeada de muchos temas de agresión física, pero no contra mí, pero lo veía, ¿verdad? Y todo era a raíz del alcoholismo. Siempre en mi familia todos consumían licor, la mayoría. Entonces, siempre hubo ¿verdad? Ese tema de estar viendo personas consumiendo licor, y entonces el licor lleva a agredirse, ¿verdad? En muchos casos. Entonces, pues vi violencia, aunque no era directamente conmigo, la vi. En mi familia solo mi abuela y mi tía no tomaban. Y bueno, desde ahí podía ver la protección de Dios porque ellas eran las que más estaban con nosotros, ¿verdad? Entonces, por esa parte, digamos que estuvimos protegidas con ellas. Yo recuerdo que yo fui a la iglesia desde muy pequeña. Mi abuela conoció a Cristo a muy temprana edad de ella, de siendo una mujer adulta, y ella, su esposo la había dejado y nos crió a mis hermanos y a mí cuando mi mamá se fue y todo esto. Entonces, como ella conocía a Cristo, ella había encontrado todo, ¿verdad? Así que ella quería llevarnos a la iglesia, quería, de alguna manera, ¿verdad?, protegernos de todo lo que podía ser nuestro futuro. Siempre fui a la iglesia y yo amaba estar en la iglesia, las personas de la iglesia. Tenía ahí una mamá postiza, decía yo que era un matrimonio, de hecho, que ellos me querían muchísimo, y ahí yo me sentía bien, ¿verdad? Me sentía protegida, era feliz. Ahí digamos que yo encontraba todo lo que yo no tenía en mi casa. Pero cuando cumplí 12 años, ustedes posiblemente que
pasaron por ahí, yo no lo sé si todas pasamos por ahí, pero llegó la famosa fiesta de el baile de graduación de la escuela, ¿verdad? Y yo quería ir al baile de graduación porque nos entregaban un anillo de oro y no sé qué, que el anillo de oro se me cayó al día siguiente que me lo dieron y fue terrible, pero bueno, yo fui y eso fue posiblemente un viernes o un sábado, pero recuerdo que el pastor de la iglesia, de esta iglesia donde íbamos, me echó de la iglesia porque fui a la fiesta de graduación, al baile de graduación de la escuela. Pero él no me echó a mí directamente, sino que él en un culto dominical que yo no estuve, que fue ese domingo, dijo a la congregación que yo ya no era miembro de la iglesia, que si yo llegaba, no me trataran como un miembro más, porque yo ya no era miembro. O sea, con 12 años, empezando la adolescencia, ¿verdad? Casi, entrando casi ya al colegio, yo perdí ese lugar, el único lugar donde yo me sentía feliz, ¿verdad? Por una imprudencia, por un mal actuar de una persona adulta, ¿verdad? De no saber guiar. Pero en fin, así ocurrió. Yo fui una buena estudiante toda la escuela, era súper buena estudiante, de verdad. Las cosas que a otras personas les costaban, yo era muy disciplinada y creo que tenía esa convicción porque yo sabía, ¿verdad? Que eso era bueno, que eso me iba a hacer llegar alto, no sé, ¿verdad? Tal vez tenía eso en mi mente. Fui muy buena estudiante, pero esto de la iglesia me marcó mucho y cuando yo entré al colegio, desgraciadamente, como también pienso que le pasa a muchas muchachas, ¿verdad? Y muchachos, entró esa etapa de rebeldía, ¿verdad? Donde por, pues no sé, algo cambia, ¿verdad? En la mente. Y entonces empezás a conocer gente y todas estas cosas que empiezan a pasar. Yo estaba, por supuesto, alejada de Dios porque ya no iba a la iglesia. Y entró esta etapa de rebeldía y además a esto yo le sumo que cuando yo entré al colegio, mi hermana mayor, que me lleva un año, ella ya había cursado un año y tenía una fama terrible en el colegio, muy, muy mala. Y pues yo llegué y ya me conocían. Yo me acuerdo que el primer año de colegio yo escuchaba en los pasillos que había entrado al colegio la hermana de la botoneta, le tenían de sobrenombre a mi hermana y yo no sabía que era yo, pero era yo. Y lo peor del caso es que eran muchachos de quinto, de cuarto y quinto, o sea, ya los últimos años que ya sabían, o sea, que había otra, ¿verdad? Que había otra. Y aunque yo no iba con ninguna intención de nada, porque quien que entra al colegio, uno no sabe nada de nada, pero ya tenía esa fama, ¿verdad? Ya me la había ganado, por decirlo así. Y desgraciadamente, yo le hice eco a la fama de mi hermana y iniciando tal vez perdón, iniciando el colegio, pues me hice de malas amistades y a partir de esa edad de 13 años yo empecé a consumir licor, ¿verdad? En el colegio empecé a consumir licor y de una manera fuerte, o sea, siempre, siempre tomábamos con los compañeros de séptimo, octavo, la gente que iba conociendo, ¿verdad? Inclusive con los compañeros con las personas de cuarto y quinto, ¿verdad? Que ya eran muchachos hasta repitentes, ya a veces habían hasta mayores de edad. Entonces, realmente este tema del colegio, ¿verdad? Este tiempo en el que yo empecé a consumir licor fue un antes y un después, ¿verdad? Por supuesto que perdí lo buena estudiante que era y yo no cursé séptimo, octavo me quedé, volví a repetir, pero a mitad de octavo ya me salí del colegio, ¿verdad? Por supuesto que mi abuela no podía estar pagándome los estudios de algo que ni siquiera estaba cumpliendo y además yo ya quería trabajar y mi mamá había vuelto a la casa y mi mamá estaba muy enferma, así que me salí de estudiar y empecé a trabajar a los 14 años y medio por ahí.
Y esto fue peor porque el tener dinero me dio más oportunidad de consumir licor, ¿verdad? Para mis 14 años ya había probado la marihuana y también le doy gracias a Dios porque ha habido su protección en que hubo una mala experiencia con esta droga y otras cosas que consumí que me hicieron como, no, esto no voy a, ¿verdad? No voy a seguir por ahí. Entonces solo tomaba, que no era bueno, pero sé que el Señor me libró de otras cosas a raíz de eso. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Yo estuve en esa vida del licor, ¿verdad? De tomar, de fiestas, de cosas que no convenían, desde los 13 años y hasta los 21 años más o menos de edad. Entonces, pues a grandes rasgos, así fue mi infancia y adolescencia. Sí, fue, digamos, una etapa muy dura, más que la habían sacado de la iglesia, que era como su refugio. Sí. Es algo con lo que creo muchas jóvenes se pueden identificar. Uh-huh. Sí, yo creo que pastores, líderes, mujeres mayores, no sé, ¿verdad? Cuando tienen que trabajar con niñas, adolescentes, la manera no es, ¿verdad? La manera nunca va a ser señalar y sí, tal vez estaba mal y yo no lo entendía, pero no era la manera correcta, jamás, ¿verdad? Sí, es algo a tomar en cuenta. Sí, claro. Pero bueno, cuéntanos cómo llegaste a los pies de Cristo después de todo esto que pasaste, cómo volviste a retomar estos caminos. Ok. Bueno, como les conté, ¿verdad? Yo siempre tuve un conocimiento de Dios. Yo sabía que había un Dios, yo sabía que Dios me amaba, lo básico, ¿verdad? Creo que todas las personas, la mayoría que se les pregunta, ¿verdad? ¿Usted conoce de Dios? Sí. Y casi todas las personas dicen, sí, yo conozco de Dios me ama y yo estoy bien con Dios, ¿verdad? En fin, hay muchas respuestas. Y así estaba yo. Yo tenía conocimiento de que había un Dios, porque yo fui desde muy pequeña a la iglesia y sabía muchas cosas, ¿verdad? Pero pues como les comenté, ya mi experiencia en la iglesia había marcado esa etapa, ¿verdad? Entonces, pues yo me había apartado completamente. Sin embargo, mi abuela nunca dejaba de orar, ¿verdad? Yo la podía ver siempre que yo llegaba, digamos, a mi casa tomada o yo a veces no llegaba a la casa, ¿verdad? No aparecía, por decirlo así. Aún muy joven yo me iba y no avisaba, cosas así. Entonces yo recuerdo que ella siempre estaba llorando, ¿verdad? Ella siempre lloraba pidiéndole al Señor que yo recapacitara, ¿verdad? Que yo dejara de tomar, dejara esa vida. Y además que desde los 13 años y hasta la edad de 21 años, esa fue mi vida, ¿verdad? Yo no había otra cosa. Muchas cosas familiares me perdí. Cosas, por ejemplo, de mi hermana menor que a veces comentamos, yo no las recuerdo porque o no estaba o estaba en otras, ¿verdad? No era como mi interés en ese momento. Yo solo pensaba en mí y en lo que yo estaba viviendo, ¿verdad? Ahí la recuerdo a ella, es como mi recuerdo, ¿verdad? Y digo que sigue siendo Dios el que hizo todo eso, porque sumado a que yo estaba muy mal para ese momento de mi vida, digamos, ya aquí les estoy hablando un poco ya más en mi juventud, mi hermana mayor, mi hermano y mi hermana menor ya todos estábamos metidos de alguna manera en algo, en algún modo de vida, ¿verdad? Alcoholismo, drogas, bueno, hasta inclusive mi mamá que era alcohólica y para ese momento era drogadicta. Entonces, pues el peso de mi abuela era mucho y yo entonces siempre la tengo a ella como en la mente, ¿verdad? Con eso, siempre llorando. Dios fue marcando como cosas porque hubo un año que especialmente yo recuerdo, ese año yo estaba muy deprimida
siempre trabajaba, pero iba como por inercia, ¿verdad? Como que ya usted sabe que eso es lo que toca y hay que hacerlo, pero en mi vida, digamos, sola, ¿verdad? Yo ese año estuve muy deprimida, yo tuve una relación por mucho tiempo con un novio que me llevaba 10 años, así que era una relación bastante complicada y donde sufrí mucho. Y entonces, pues yo ese año pasé muy deprimida por eso, por la relación, pero además por cómo yo vivía, ¿verdad? Tomaba mucho, no tenía otra, no tenía otra manera de ver la vida, ¿verdad? Esa era mi vida, mis amistades, todo era fiesta, alrededor mío todo era salir a tomar. Yo no recuerdo nunca que yo fuera al cine, digamos, o que fuera a un mall, cosas de esas, para mí eso no existía. Y creo que llegué a un punto de quiebre, ese sí, fue el punto de quiebre más fuerte, cuando pues yo lamentablemente, ¿verdad? Amanecí en San José, en un cartón, porque me fui con una amiga, tomamos tanto que nos quedamos dormidas y amanecimos en la zona roja. Un domingo, nunca voy a olvidar que fue un domingo, porque cuando yo abrí los ojos a las 9 de la mañana, pasaba gente de corbata, ¿verdad? Gente que va para la iglesia. Y pues obviamente todo eso siempre estuvo en mi mente, ¿verdad? Aunque uno a veces quiera como hacerse, como decimos, de la vista gorda, que eso no es conmigo, siempre está eso, ¿verdad? En lo interno. Y recuerdo que ese día, bueno, mi amiga encendió el teléfono, tenía más de 100 llamadas del esposo, ella era casada. Y yo me sentí tan mal porque me sentí mal conmigo, me sentí muy mal por ella, por el esposo y dije, ¿verdad? ¿Qué está pasando? O sea, ya esto es lo último. Y chicas, ver la mano del Señor aún en eso porque no nos asaltaron. Yo tenía mi salario en el bolso porque nos pagaban en efectivo cuando eso, y yo tenía toda la plata en el bolso y amanecí en la zona roja y yo decía, ¿cómo es posible? No nos quitaron los zapatos y andábamos bien vestidas. Bueno, impresionante, los celulares, las dos teníamos el celular. Así que, pues cuando yo llegué a la casa, estuve un tiempo que yo no quería ni salir, pero claro, por cómo me sentía, ¿verdad? Por lo que yo sabía que había pasado. Y ver a mi abuela llorar. Así que ese fue el punto de quiebre en mi vida, en este tema del licor. Y yo recuerdo que dije, ya, ¿verdad? Yo no voy a tomar más, voy a tener que dejar esto y todo, pero no es tan fácil como decirlo, ¿verdad? Uno quiere como decir algo y ya lo voy a dejar. Y no, todas las personas que hemos tenido algún vicio así fuerte sabemos que eso no es como nada más de decirlo. Hay que, o sea, se requieren de otras cosas, ¿verdad? Así que por un tiempo yo estuve tranquila, se puede decir, ¿verdad? Se puede decir que estuve tranquila, que no, pues que no salía y no hacía las cosas que estaba haciendo. Pero recuerdo que en un momento me llamó una amiga, ¿verdad? Y me dijo que la acompañara a tomarse una cerveza, que estaba cumpliendo años, que por favor, y yo no quería ir. Les digo así, que yo sentía algo que decía, no vaya, no vaya, pero fui. Y de verdad que yo no quería estar ahí. Así que no lo olvido, me tomé una cerveza y le dije, ya me voy a ir para la casa. Cuando yo estaba saliendo, me encontré con un ex compañero, un amigo, ¿verdad? Y ya me dice, ¿para dónde va? Ya le dije que a la casa y me dice, yo la llevo para enseñarle el carro que me compró mi mamá. Y bueno, yo acepté. Y me subí al carro con él y dos muchachos más que no eran mis amigos, pero eso no era, ¿verdad?, relevante porque estaba acostumbrada a eso. Y pensando en eso, pienso en todas las veces que el Señor me libró de otras cosas por haber estado en estados de inconsciencia total, porque solo el Señor me libró. Pero esta otra fue la otra llamada de atención que tuve en mi vida cuando
Cuando íbamos por el camino hacia mi casa, el carro se quedó sin gasolina y mis 3 amigos tuvieron la idea de que yo llevara el carro, y ellos iban a empujar. Entonces, así lo hicimos y cuando íbamos a dar como una vuelta hacia una cuesta que había, yo me iba a bajar y ellos iban a llevar el carro. Pero para la mala suerte de que cuando dimos la vuelta, ¿verdad? Yo ya me iba a bajar, ellos empujaron el carro y yo me fui con el carro, ¿verdad? Y yo no sé manejar. Así que todo eso fue una serie de malas decisiones, estando sobria, que era lo que yo decía, ¿verdad? O sea, estando sobria, tomé esas pésimas decisiones y bueno, me anduve el carro como 600 metros por ahí, 800 metros en una cuesta y me estrellé, ¿verdad? Me estrellé contra un árbol, estuve muchos meses incapacitada, perdí mi trabajo cuando regresé de la incapacidad, como 6 meses. La bolsa de aire del carro me reventó, me quemó la cara, entonces tuve la cara y el cuello quemados por mucho tiempo, era como un monstruo. Bueno, era algo terrible. Pero viéndolo para atrás, ¿verdad? Yo digo que esa fue otra llamada de atención, ¿verdad? Esa fue como otra llamada de atención del Señor, ¿verdad? A mi vida. Fue un tiempo para reflexionar porque estaba en mi casa, estaba en mi cama, llorando, todo el tiempo llorando de ver cómo estaba. Cuando me logré ver, porque al principio por el golpe no podía ver con un ojo, entonces era bien difícil. Pero fue una manera del Señor, ¿verdad? Otra manera del Señor de llamarme. Ahora no recuerdo bien si esto ya había empezado o no, pero cuando ya me recuperé del accidente, yo empecé a asistir con mi abuela a la iglesia. No iba a la iglesia porque ya me sentía convencida de que, ¿verdad? No, solo iba porque alguien tenía que acompañar a mi abuela y nadie quería ir. Así que yo la acompañaba. Pero sé que todavía tomaba porque muchas veces yo recuerdo que yo el domingo me alistaba, pero yo tenía el olor a licor, así que por eso les digo que no recuerdo si previo al accidente pero fue en ese lapso de tiempo que yo empecé a ir a la iglesia. Y al principio me acuerdo que mi abuela iba a una iglesia bautista y yo le decía que no me digan que me tenga que poner en agua, porque eso era lo que no quería, ¿verdad? Yo no quiero ni quiero que me hablen, no quiero que nadie se me acerque, ¿verdad? Entonces mi abuela siempre me decía, tranquila, nadie se le va a acercar y tranquila, bueno. Y así empecé a ir, ¿verdad? Así fui, por mucho tiempo. Fui a la iglesia así, o sea, escuché tantas veces el evangelio, tantas pude haber escuchado, porque recuerdo que el pastor era muy enfático siempre en predicar el evangelio, o sea, él hablaba de cualquier tema, pero él siempre apuntaba al evangelio. Yo siempre escuché de él la palabra de quién era Cristo, pero yo solo iba con mi pensamiento de que yo era cristiana, porque como yo estaba siempre con la idea de que desde chiquita yo estuve ahí, era como, nada más volví, ¿verdad? Ya volví a lo de antes, aunque tenía esa vida, ¿verdad? Al mismo tiempo que llevaba esta vida de cristiana, yo conocí a quien es mi esposo en el trabajo donde estaba para ese momento. Y bueno, otra decisión de esas, ¿verdad? Que tomé después de ser novia de él por 2 meses, nos fuimos a vivir juntos. No nos conocíamos, no, nada. O sea, eso era una de esas decisiones, ¿verdad? Que solo Dios pudo hacer su obra ahí. Así que después de 2 meses de disque noviazgo, porque ni era un noviazgo, nos fuimos a vivir juntos. Y fue muy curioso esto porque después de un tiempo de vivir juntos, él vivía conmigo en la casa de mi abuela. Entonces él siempre nos veía alistarnos los domingos. Íbamos a la iglesia, entonces él veía que nos alistábamos y nos íbamos para la iglesia. Y un día mi esposo un domingo me dijo, voy a ir con ustedes, porque
me da pena que ustedes se levantan temprano y todo, y se van para la iglesia y van solas, voy a ir. Y bueno, está bien, ¿verdad? Vaya. Por dentro me había alegrado, ¿verdad? Pero está bien. Y ese día, ese domingo, que ninguno de los dos va a olvidar nunca, el pastor se llevó aparte a mi esposo conmigo y le presentó a Cristo. Y mi esposo aceptó a Cristo ese día. Y no olvido que entre lágrimas, los dos, porque yo estaba muy feliz, él recibió a Cristo y yo estaba súper emocionada y pues él más, ¿verdad? Fue algo muy lindo, pero yo ya tenía a Cristo, según yo, ¿verdad? Entonces todo bien, seguimos yendo a la iglesia juntos y llevaba la vida que yo siempre tenía desde que iba con mi abuela. Yo empecé a tener una vida como cualquier persona religiosa que cree que tiene a Cristo y entonces yo hacía mi devocional todos los días antes de irme al trabajo. Así estuve, bueno, meses después de que mi esposo había aceptado a Cristo. Ya estábamos hasta planeando casarnos porque, pues, ¿verdad? Ya nos hablaban de que lo correcto era casarnos y todo esto. Pero bueno, recuerdo que estaba haciendo mi devocional en el Evangelio de Juan y un jueves en la mañana me tocó leer acerca de la crucifixión de Cristo y yo estaba ahí en la mesa de mi casa sola y yo ese día entendí, yo ese día abrí mis ojos, bueno, el Señor abrió mis ojos y yo ese día lloré delante del Señor porque hasta ese día leyendo la crucifixión del Señor Jesús, yo fui salva. Ese día entendí todo, era como por primera vez, de verdad, como si alguien por primera vez le hubiera presentado a Cristo a cualquier otra persona. Y yo había escuchado cientos de veces ese mensaje, pero ese día el Señor me habló a mí, ¿verdad? Ese día yo llegué a sus pies, ese día fue el día que Él, ¿verdad? Que yo nací de nuevo y ese día estaba feliz, ¿verdad? Si estaba feliz cuando mi esposo, bueno, ese día lloré y le conté a mi esposo y mi esposo se me quedó viendo, nunca lo olvido. ¿Cómo? ¿Usted no era salva? Yo, no, pero o sea, yo ni sabía, ¿verdad? Yo no lo sabía. Era una emoción porque yo no sabía que yo no era salva. Siempre estuve equivocada, siempre estuve con mis ojos cerrados. Entonces, bueno, fue una alegría que fuimos a donde el pastor. Nunca olvido que el pastor como seguro de Dios que muy durita, ¿verdad? todo este tiempo. Y recuerdo que me habló de Nicodemo, ¿verdad? Y yo le decía, sí, pastor, yo, o sea, estoy segura, ¿verdad? Estoy segura, ya soy salva. Entonces, ese mismo domingo de esa semana me bauticé porque en la iglesia había para bautizarse. Y ahí, bueno, ¿qué les puedo decir? De ahí empezó un cambio total. Cuando uno recibe a Cristo es otra cosa, el mundo cambia para uno. Así que así fue como llegué a los pies de Cristo. Creo que fue impresionante, ¿verdad? Como lo que usted dijo, ¿verdad? De las decisiones que uno toma, ¿verdad? En los segundos tiempos. Cuántas mujeres están pasando por lo mismo y no siempre son conscientes de lo que están haciendo, ¿verdad? Piensan que así es la vida y así tienen que pasar, pero cuando ya uno sabe que Dios está aquí, que Dios está actuando, ¿verdad? Usted creció creyendo que era salva prácticamente y enterarse de eso, leyendo la Biblia, probablemente un pasaje que en la iglesia escuchó varias veces y darse cuenta en un devocional, creo que es algo impresionante, hasta que se me hacen los pelitos de gallina. Es muy bonito, ¿verdad? Saber eso, ¿verdad?
y que esto puede pasar, no necesariamente estando en una iglesia con una persona. Dios nos habla a través de todo y más de todo de la Biblia. Y otra pregunta, ¿qué cosas has tenido que dejar para seguir a Cristo? Ok, bueno, yo pienso que esa pregunta encierra algunas cosas que ocurrieron. Quisiera decirles que después de que yo conocí a Cristo y verdad, ya mi esposo había conocido a Cristo, bueno, en ese momento no era mi esposo, pero ya en poco tiempo iba a ser mi esposo, que todo iba para bien, ¿verdad? Ya, esto va súper bien, pero no, porque lamentablemente nosotros no tuvimos pues un discipulado, nunca nadie se nos acercó de manera personal o de manera ya como a matrimonio, ¿verdad? Y ya nosotros teníamos tiempo, ¿verdad?, de estar juntos entonces digamos que nosotros seguimos nuestra vida ahora en Cristo, pero bajo nuestros estándares, ¿verdad? Bajo nuestra mentalidad. Yo empecé a meterme en cosas de la iglesia, me apasionaba muchísimo, yo me metía en escuela dominical con niños, me encantaba el coro, entonces también estaba en el coro, no faltaba las reuniones de mujeres porque me gustaba mucho, o sea, siempre traté, ¿verdad? O sea, si quité todo aquello de mi vida, yo lo voy a cambiar por esto, aún sin saber que eso era correcto, porque en realidad no estaba guiada por nadie en cuanto a, ¿verdad?, a ese principio de sustituir aquello malo por lo que es bueno, pero lo hacía, pero mi esposo no. Mi esposo, sus ideales siempre fue terminar su profesión de ingeniero, y digamos que en cierta manera, bueno, ya desde que nos juntamos, por decir así, desde que vivimos juntos hasta todo esto pasó un año, ahí nos casamos y entonces aún ya ¿verdad? Como un matrimonio legal, nosotros, cada uno siguió por su lado. Entonces, él estaba con sus prioridades, con sus anhelos, sus metas, yo estaba en lo mío. Y yo me fui llenando de mucha amargura porque yo momentos que le preguntaba al Señor, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? No era que me ibas a dar la buena vida, ¿verdad? Como solemos pensar, pero ya mi esposo es creyente, yo soy creyente, pero yo quería como verlo a él de la misma manera, ¿verdad? Involucrarse, todas estas cosas. Así que yo me empecé a amargar mucho, ¿verdad? Y toda amargura que empieza a echar raíz en nuestro corazón se vuelve una amargura contra Dios. Cuando dejamos crecer la amargura, terminamos enojándonos contra Dios, ¿verdad? La misma palabra dice en Proverbios que nosotros tomamos decisiones y luego contra Dios está irado nuestro corazón, ¿verdad? O sea, es nuestra culpa, pero le queremos echar la culpa a alguien más. Y así fue mi caso. Así que yo, en un momento, yo lo que opté fue por salirme de todo. Y no olvido que las palabras del pastor de esta iglesia donde íbamos, porque no dejamos de ir, siempre íbamos fielmente, pero un día recuerdo que él, sabiamente, iba a un estudio bíblico y venía yo muy cansada, estaba seguro con la cara de súper agotada y le dije, bueno, me preguntó, entonces yo le dije que es que estaba metida en el gimnasio y estaba estudiando, cuando eso ya me había metido a la universidad y estaba con muchas cosas, tenía un trabajo muy pesado que me consumía mucho tiempo y que amaba, yo amaba ese trabajo. Entonces, él me dijo algo y muy sabias, me dijo, si estás metida en muchas cosas y vas a terminar tirando todo. O sea, ya eso estaba pasando en mi corazón, pero mi orgullo no me quería, ¿verdad?, dejar ver eso, que era cierto, porque entonces se sumaba lo de la iglesia, se sumaban todas esas cosas que yo estaba poniendo en mi agenda por hacer.
simplemente porque yo quería estar metida en cosas. Así que realmente eso ocurrió en mi vida. Yo lamentablemente me llené de muchas cosas por hacer que me hicieron alejarme del Señor. No eran cosas malas, no estaban siendo cosas malas en ese momento, pero se hicieron ídolos para mí, ¿verdad? El trabajo, la universidad, las cosas mías, ¿verdad? Así que yo justifiqué, ¿verdad? Justifiqué aquello porque pensé, bueno, de todos modos, ni mi esposo está involucrado y yo voy sola, la verdad es que esto de todos modos no, ¿verdad? No le veo como ningún fruto y yo justifiqué mi pecado en eso y me aparté del Señor. Recuerdo que dejé de ir a la iglesia gradualmente, como todo, ¿verdad? Ya un domingo no iba, ya después el otro y el otro, y mi esposo no tuvo tampoco como aquello de que qué está pasando, ¿no? Sino que él dejó de ir conmigo, ¿verdad? Inclusive él para ese momento de la carrera estaba muy presionado y pues creo que también le sirvió, ¿verdad? En ese sentido de que pues ya no iba los domingos tampoco, entonces ya tenía más tiempo. Y los dos dejamos de ir, nos apartamos del Señor y por supuesto nos apartamos el uno del otro. Nosotros vivimos, por decirlo así, los primeros 5 años de matrimonio como si fuéramos compañeros de cuarto, digamos, ¿verdad? Nosotros no llevamos un matrimonio como Dios quiere que el matrimonio sea, así que realmente eso empezó a dañarnos, ¿verdad? Al punto de que yo me quise separar de él y lo dejé. Y ahí otra vez, ¿verdad? El Señor entró en algún momento a actuar porque nos reconciliamos, volvimos a estar juntos, ¿verdad? Pero todo era igual para nosotros, no hubo un cambio, simplemente que nos hicimos falta, porque ya teníamos muchos años de estar juntos, nos hicimos falta, nos hablaron de la tal crisis del matrimonio a los 5 o 6 años, entonces dijimos, bueno, sí, es eso. Y bueno, cuando para eso creo que ya había entrado a trabajar a otro lugar, que si el trabajo anterior me gustaba, es de yo me enamoré. Y en este trabajo crecí mucho, ¿verdad? Me dieron muchas oportunidades, me valoraban, me tomaban en cuenta y mi necio corazón, ¿verdad? Se llenó de orgullo. Así que este trabajo terminó por convertirse en mi mayor ídolo, ¿verdad? Ahí conocí mucha gente que me hizo daño y que yo hice daño, lamentablemente, porque cuando nos apartamos del Señor caemos en lo mismo que estábamos antes, ¿verdad? Por más que seamos creyentes y ya estemos sellados con el Espíritu Santo, nosotros si nos alejamos del Señor volvemos a ser los mismos que éramos o peor, porque nuestra carne no es nuestra carne, ¿verdad? Y licencia que nos lleva cosas, así que el trabajo contribuyó a eso, pero todo fue decisiones, ¿verdad? Y un día, una casualidad, porque para Dios no hay casualidades, nos encontramos con una pareja que iba a la otra iglesia que habíamos dejado de ir y nos habló acerca de la iglesia del camino, que es donde vamos, y nos habló muy bien de la iglesia, ¿verdad? Y nos dijo, ¿por qué no van? Bueno, nosotros no teníamos, sí teníamos en mente que teníamos que volver a la iglesia, pero no pensábamos en ninguna iglesia y no queríamos volver donde habíamos estado. Y fuimos a buscar la iglesia. La iglesia no tenía ni rótulos, pero por la gracia del Señor la encontramos. Y desde que llegamos bueno, nos recibieron también, fue algo maravilloso. De una vez, de una vez nos recibieron, nos adoptaron, por decirlo así, cuando se dieron cuenta de que nuestro matrimonio estaba totalmente hecho pedazos. Los pastores que se encargan de matrimonios de una vez nos citaron, empezamos a ir con ellos a consejería matrimonial. Bueno, en ese tiempo es cuando le digo que tuve que, para responder propiamente a la pregunta, fue cuando tuve que dejar
cosas para de verdad seguir a Cristo, porque como ya yo lo había hecho antes, mi condición humana me hacía pensar de que yo podía seguir con lo que yo ya tenía en el saco, ¿verdad? Yo ya tenía todo eso guardado, pero no importa, sigamos aquí y aquí empezamos. Y no, Dios no quería eso, yo tuve que sacar todo lo que había, todo el pecado en el que había andado en este tiempo que yo estuve lejos de Él, confesarle al Señor todas mis faltas, confesarle a mi esposo muchas de ellas, y quitar, o bueno, el Señor empezó a quitar, ¿verdad? Mi orgullo. Creo que es de las cosas que he tenido que dejar para seguir a Cristo, que no es de la noche a la mañana y no es que ya lo dejé, porque siempre somos orgullosos, pero, pero mi orgullo, ¿verdad? De que yo podía hacer las cosas por mí misma, de que yo no necesitaba a nadie, ni a Él, ni a Dios, ni a mi esposo, ni a nadie. Em, Esa arrogancia, ¿verdad? Que había en mí, más que me sentía muy poderosa por el trabajo que tenía, ganaba muy bien, tenía un gran puesto, este, eso digamos que es de las cosas para seguir a Cristo que me ha tocado, ¿verdad? Más humillarme, yo nunca me quería humillar y tomar la posición de humildad y de reconocer lo mal que yo estaba y lo mal que había estado ese tiempo, creo que es de las cosas más fuertes. Sí, tal vez muchas veces uno busca excusas para apartarse de Dios y a veces uno piensa que tiene la razón de hacerlo. Creo que muchas personas se identifican con esto porque por el trabajo y que eso ya, o sea, el trabajo a uno le quita mucho tiempo en realidad y uno busca excusa para, o sea, mi trabajo no me permite hacer tal cosa con Dios, esto no me permite servirle a Dios porque es prioridad en mi vida en vez de ser Dios, pero nos gustaría saber por qué, o sea, por qué decidió usted dejar esas comodidades que usted tenía para seguir a Dios, para servirle a Dios. Bueno, eso también es algo que se fue dando cuando nosotros llegamos a esta iglesia. Una de las cosas que mi esposo y yo habíamos decidido, ¿verdad? Desde que nos conocimos casi, era que no íbamos a tener hijos, ¿verdad? Siempre pensamos que los hijos iban a quitarnos tiempo, ¿verdad? Y que es lo que el mundo nos dice, ¿verdad? Los hijos realmente estorban. Y nosotros habíamos adoptado esto, aún estando en Cristo. Nosotros teníamos este pensamiento. Los hijos, de hecho, una vez una mujer me dijo, los hijos no son para todos, para todas, ¿verdad? Y una mujer creyente. Y yo hasta yo me compré esa idea, ¿verdad? De que sí, la verdad es que para qué, mejor yo sigo adelante, mi esposo. Y bueno. Así que cuando llegamos a esta iglesia y empezamos a recibir consejería matrimonial, el Señor fue limpiando todas esas áreas de nuestra vida en las que nosotros habíamos creído esas filosofías mundanas, ¿verdad? De que no, ¿verdad? No era importante. Y bueno, oramos, ¿verdad? Estuvimos orándole al Señor, buscando su voluntad y yo quedé embarazada muy rápido. Así que fue una emoción muy grande porque estábamos totalmente, pues, viendo la mano del Señor actuando, porque los médicos, ¿verdad? La doctora que me atendía me había dicho que podía durar hasta un año para poder quedar embarazada y yo quedé embarazada súper rápido y entonces era ahora orar, ¿verdad? Porque ahora iba a venir ese bebé y qué íbamos a hacer y bueno, y luego viendo el Señor, ¿verdad? Convenciéndonos de que yo tenía que dejar mi trabajo y la carrera, ¿verdad? Que estudiaba en ese momento para quedarme en la casa con el bebé, porque era lo que el Señor quería de nosotros, lo que Él demandaba, ¿verdad? Algún día Él nos iba a pedir cuentas de ese hijo
Y fue una convicción muy grande en nuestro corazón, en los dos. No puedo decir como que mi esposo quería y yo no, y no estaba tan segura. Realmente el Señor fue moviendo mi corazón hacia eso, en todo el sentido, porque, perdón, cuando ya casi, bueno, yo trabajé todo el embarazo, estuve ahí, y cuando ya iba a salir mi ex jefa, que la recuerdo, bueno, ya ella murió, y recuerdo que me dijo, vas a volver, ¿verdad? Y yo me reí, ¿verdad? Y le dije, no creo, y me dice, no, yo sabía, solo quería confirmar. Em, y no, y yo ya sentí, ya decía, ¿verdad? No, yo creo que yo no podría, y ni siquiera había conocido a mi bebé, pero yo decía, no, yo voy a dejar todo botado lo mío, ¿verdad? Lo que yo quería hacer por ese bebé, pero en realidad no era por él, realmente era porque yo quería hacer la voluntad de Dios. Si fuera por él, posiblemente en alguna de las etapas que he pasado con él, ya me hubiera ido corriendo, ¿verdad? Realmente ha sido porque realmente el Señor me convence cada día de que esa era y es su voluntad. Así que bueno, mi bebé nació, yo puse la renuncia, y obviamente vinieron muchos cambios porque estamos hablando de que tenía desde mis 14 años de trabajar, ¿verdad? Yo era muy independiente, y esa fue una de las formas en que yo tuve que depender de Dios, al depender de mi esposo económicamente. Es una de las mayores formas en las que yo he tenido que aprender a depender del Señor, porque por mi tema, ¿verdad? De que yo me creía que era autosuficiente, era una de las razones era el trabajo. Entonces, aquí era como decir, bueno, Señor, para hacer tu voluntad tengo que dejar esto, y para dejar esto voy a carecer de lo otro, ¿verdad? Y así que bueno, al principio todo fueron muchos cambios, ama de casa al 100%, estar con un bebé, ya no poder decir, bueno, voy a ir a comprar tal cosa, voy a hacer lo otro, bueno, ya no puedes hacer nada porque ya no tienes plata, ¿verdad? Pero ver la mano de Dios, porque no puedo decirles de verdad con toda honestidad delante del Señor, un solo día en mi vida en este tiempo que yo diga, me arrepiento de esa decisión, o, o me ha faltado algo. Jamás, no me ha faltado nada. El Señor ha provisto más de lo que yo me pudiera imaginar. Nos regaló un viaje a Estados Unidos, a mi esposo, a mí y a mi bebé, que jamás nos hubiéramos imaginado. Cosas que nunca, o sea, nunca en mi mente pasaron. Las hemos hecho en este tiempo que ha trabajado solo mi esposo. Y entonces es la confirmación del Señor. O sea, si me obedeces, ¿verdad? Yo voy a cumplir, porque el Señor no miente. Y que su palabra nos dice que tenemos que estar contentas teniendo el sustento y el abrigo. Y de verdad es lo que más me siento agradecida con el Señor, es porque Él ha puesto ese contentamiento en mí. En poder hacer su voluntad no es fácil para ninguna persona, ¿verdad? En ninguna de las etapas que cada una esté viviendo es fácil hacer la voluntad del Señor, obedecer, ¿verdad? Pero sin duda trae sus recompensas. Así que digamos que el dejar las cosas en las que yo me sentía cómoda ha traído una bendición del Señor que solo así podía experimentar. Claro, qué fuerte, porque como mujeres creemos que somos autosuficientes, y es más, en este momento nos venden mucho más la idea de que nosotras podemos, que nosotras lo vamos a hacer sola, y todo esto. Sin embargo, nosotras no podemos. Solo con Cristo podemos realizar algo. Y bueno, aunque tenemos mucho por delante y nuestro propósito aún no se acaba de cumplir, siempre tendremos diferentes situaciones que nos marcan y pueden servir para ayudar a otras personas. Entonces, ¿qué consejo le darías a las mujeres que se aferran a sus deseos sin pensar en las consecuencias y en la eternidad? Bueno, realmente
todas las decisiones que tomamos tienen una consecuencia, ¿verdad? Buena o mala, dependiendo de la decisión que tomemos. Y cuando estamos jóvenes, adolescentes, jóvenes, ¿verdad? Como tal vez de la edad de ustedes, uno siente que el mundo es de uno y que uno puede lograr lo que sea, como acabas de decir, Dana, y que uno es autosuficiente, así que uno toma decisiones porque cree que esto, ¿verdad? Lo puedo remediar, si fuera el caso que algo salió mal. Pero lo cierto es que cargamos con lo que vivimos. El Señor perdona todo y Él dice que Él echa al fondo del mar, ¿verdad? Nuestros pecados y Él no se acuerda más de ellos. Pero nosotros lamentablemente no tenemos la misma capacidad y siempre vamos a tener algo que vamos a recordar, ¿verdad? Por algo los testimonios de cada persona, ¿verdad? Porque si yo no recordara esto, no se los hubiera compartido. Así que uno siempre carga con esas consecuencias en muchos sentidos, algunas personas en lo físico, ¿verdad? Enfermedades por haber consumido quién sabe cuántas cosas, en la parte sexual, ¿verdad? Enfermedades por haber hecho una u otra cosa. Así que no podemos pasar por la vida pensando que no vamos a sufrir alguna consecuencia. Mi consejo, ¿verdad? Como dice la palabra en Eclesiastés, ¿verdad? Que acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud antes de que vengan los días malos, porque vienen días malos después. Todo lo que hacemos nos marca de alguna manera, las malas decisiones que tomamos nos marcan de alguna manera, y el pecado siempre va a dejar una marca en nosotros, siempre. El Señor es tan bueno, Él nos va a perdonar, Él nos va a limpiar de todo eso, pero no se quita lo que ya hiciste, ¿verdad? Así que mi consejo es que no se dejen llevar por sus emociones. Más las mujeres somos muy emocionales y hoy sentimos una cosa y a los 5 minutos es otra, ¿verdad? No nos podemos dejar llevar por las emociones, por nosotras mismas, por lo que creemos que sabemos, ¿verdad? Porque siempre creemos que sabemos de todo y no sabemos nada. Las compañías, cuiden sus compañías, cuiden siempre con quién están, cuiden siempre lo que están hablando, lo que están pensando. Den cuenta a otra persona. Yo creo que eso es un ejercicio maravilloso que yo he implementado en estos años. Cuando yo siento que algo, ¿verdad?, no está bien, que estoy pensando algo que no es correcto, yo corro donde una mujer mayor, sabia, que me diga, ¿verdad?, que me espabile, que me haga, no, eso no está bien, o sí, está bien, pero, ¿verdad? Entonces, la vida es súper corta. Yo hoy les estoy diciendo esto y recordé de que tenía, bueno, imagínense, desde que era muy niña y yo ahora tengo 36 años casi. Y de verdad que el tiempo se va volando y uno no siempre tiene los 15, ni los 18, ni los 20, ni los 30. Y entre más tiempo nos tarde tomar a Dios en serio, ¿verdad? De verdad entregarle la vida al Señor, más tiempo, más dolor vamos a tener, porque más cosas erróneas vamos a cometer, ¿verdad? Entonces, la vida se pasa y no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar, así que cada día es una oportunidad para volverse a Él, definitivamente. Gracias, Meli, por compartir. Creo que y ese es el propósito de este tiempo, ¿verdad? Es poder escuchar mujeres que han pasado por tantas cosas y que puedan ser de ayuda para otras, ¿verdad? Lo que estamos haciendo, podemos decir que es como un ministerio, estamos iniciando un ministerio, se llama Peniín, en hebreo, bueno, en hebreo es Peniín, y significa piedras preciosas, y viene de Proverbios 31:10, que dice que la mujer virtuosa, ¿quién la hallará?
porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. Pero recordando que esas piedras son muy valiosas, ¿verdad? Y muy difíciles de conseguir. Amén. Amén. Muchas gracias por la invitación y sigan adelante con este ministerio que han empezado, porque hay muchos jóvenes que bueno, se pueden ver beneficiados. A veces no abren la Biblia, pero somos Biblias abiertas para muchas personas. Sí, muchas gracias Meli por haber aceptado la invitación para venir a nuestro programa PENIN de Mujeres con Propósito, y ha sido de mucha bendición y estamos seguras que, bueno, allá en casa o desde donde nos estén viendo, hubo otras mujeres para las cuales